Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Culturismo Sin Límites, una semana más. Yo soy su host Montserrat Naranjo y el día de hoy, bueno, tenemos un invitadazo con una historia súper bonita, diferente a todo lo que acostumbramos a ver en el bodybuilding. Y pues bueno, como ya saben, se trata de Julio Farfán. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Súper, pues vamos a darle. Oye, cuéntame, ¿cómo empezó todo el rollo de empezar en el bodybuilding, en tu vida? Me decías que eras deportista antes de, ¿no? Sí, toda mi vida he estado en diversos deportes, tanto fútbol americano, que es algo que incluso todavía hace 1 o 2 años jugaba, pues. Mucho tiempo después hice karate, alrededor de 8 años, y eso me permitió sentar las bases para la disciplina que requiere algo como el bodybuilding. Empecé el bodybuilding y fue muy chistoso porque a raíz de entrar al trabajo dejé de hacer ejercicio y yo obviamente engordé. Y mi papá me dijo, oye, eso no está bien, por favor, solucionalo. Y dije, va. Empecé a ver dietas, bodybuilding.com, ya saben, la cosa básica, y me empezó a gustar mucho, pero un buen amigo, Isaías Rodríguez, me dijo, oye, si quieres de verdad tener avances en tu físico, ¿por qué no compites? Te va a permitir fijar una fecha y tus avances van a ser más rápido porque tienes el tiempo encima. Y yo le dije que sí, pero en ese entonces le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a poner bermudas, nada de calzoncillos, porque no quiero. Y bueno, obviamente ya sabrán que eso cambió con base en el tiempo, pero me gustó mucho, dado la parte de karate, me permitió tener esa disciplina y ese enfoque necesario para tener un progreso sustancial en pues poco tiempo. Oye, y eso de que no querías posar en calzoncillo, ¿era algún tabú, familiar, personal? Pues, era personal y era como, en ese entonces yo lo veía así como, era demasiado enseñar para mí, ¿no? Pero, digo, al final del día me gustó mucho hacer pierna, me gustó trabajar todo el tren inferior y llegó un momento en el que dije, por qué esconder mis piernas si es algo que me está costando trabajo y que me gusta? Entonces, duré poco en el ámbito de Men's Physique, me gustó más el Classic, cuando fue el auge de Classic, y fue que entonces que me empecé a enfocar justamente eso y realmente colgué las bermudas. Y ese cambio fue muy notorio, o sea, en tu alimentación, en tu preparación en sí. Sí, en realidad yo cuando empecé mi época competitiva, yo siempre fui de los más chicos, de los más delgados dentro del ámbito de Men's Physique. Un punto de quiebra en la carrera de bodybuilding fue el Arnold Classic en Brasil. Hice las dos categorías, Men's Physique y Classic. Curiosamente me quedé mejor en Classic que en Men's Physique. Brasil tiene cuerpos increíbles, tanto en mujeres como hombres, y en Men's de verdad me fue muy mal, pero en Classic, a pesar de ser el más delgado, quedé creo que noveno, y era un evento con mucho nivel, pero ahí dije, ¿sabes qué? Me gusta mucho y no quiero regresar a competir hasta que de verdad tengo un nivel competitivo para Classic. Y estuve cerca de 3 4 años en off-season subiendo, y obviamente pues ya cambió mucho mi estructura después de esos años. Claro. Oye, y a nivel mental, el estar en off-season tanto tiempo, siendo bodybuilding que pues te gusta verte rayado, sequito, a nivel mental no te costó mucho trabajo. Sí, yo creo que fue una de las cosas más difíciles, y más porque hacemos el Arnold Classic en Brasil, y yo creo que pasan unos meses, me parece que eso fue en abril, y creo que empieza todo el COVID justamente en ese año. Entonces fue un periodo en el que no podíamos tampoco competir, no podíamos entrenar mucho. Lo que muchos de nuestros compañeros atletas estuvimos haciendo es ir a gimnasios Clandestino. clandestinos y tratar de seguir haciendo lo que podíamos hacer. Entonces yo creo que esa fue la parte más difícil, la parte de la pandemia, y poder seguir, saber que no podías apretar, no podías estar listo porque tampoco había competencias en ese Sí, no había los entonces. recursos, ¿no? Exactamente. Oye, y ya, o sea, regresándonos un poquito antes de Brasil y todo esto, pues primero empezaste en las competencias nacionales, locales. ¿Y cómo fue que decidiste ya dar un salto de ya, o sea, a lo grande? Pues mira, es muy curioso. Mi primer show fue el Ferrocarrilero y me fue muy mal porque realmente no iba bien preparado ni bien aconsejado, por así decirlo. ¿Tenías un preparador Sí o...? tenía un preparador, pero creo que pudo haber sido mejor mi preparación. No quiero decir que haya estado mal lo que hizo, simplemente
creo que pudimos haber hecho los dos mejor las cosas y me gustó mucho y dije, ¿sabes qué? No voy a regresar hasta que de verdad tenga un nivel competitivo. Entonces, pasaron varias competencias, mucho tiempo y terminé regresando al ferrocarrilero 1 o 2 años después y lo gané, ¿no? Cuando todavía te daban trenecitos. Cuando todavía daban los trenes, exacto. Te tocaron. Sí, yo creo que fue uno de los últimos años que todavía los dieron. Y de ahí fue una época de transición porque yo también ya estaba en esos momentos peleando por su carnet profesional. Y algo que nos cambió mucho la ideología que nosotros teníamos sobre las competencias fue gracias a Bernardo Trejo, que en algún momento fue nuestro coach para los dos, pero él realmente fue el que nos abrió la vista, el panorama para competir afuera y saber que teníamos el nivel competitivo para poder ir allá. Entonces, gracias a él pudimos empezar a ver hacia fuera de aquí de México. Y después del ferrocarril yo dije, me gustaría intentar algo así. Fue el periodo en el que la IFBB y la IFBB Pro se separaron, entonces pues ya no había esos requerimientos del lado de la federación y te permitía a ti como atleta amateur, que todavía no tenía como tanta trayectoria del lado de la federación, poder empezar a aspirar a esos eventos y fue por eso que lo hicimos. Y no te daba miedo así como de, pues sabías que la genética internacional y no sabes qué hacen allá. Sí, yo creo que si yo hubiera hecho mucho más investigación del nivel que había en Brasil, tal vez, no sé si hubiera tomado la misma decisión. Hoy en día creo que fue la mejor decisión porque a pesar de que el nivel era fuertísimo, me ayudó a ver qué tan lejos estaba y qué tanto podía hacer. Y el hecho de que haya quedado en un buen lugar, pero que sabía que necesitaba simplemente más masa muscular, fue lo que me ayudó a decir, ok, sí, esto es lo que quiero, pero para poder llegar a lo que quiero necesito trabajar más tiempo, pues. Oye, y pues obviamente las preparaciones no se costean solas, ¿no? Tú tienes tu vida, tienes tu trabajo independiente, como pues varios de aquí del medio, pero pues bueno, por lo regular es que se dedican a ser preparadores, como al mismo nicho, ¿no? Al mismo núcleo. Y tú totalmente otra cosa. Sí, no, justamente durante todo este tiempo, cuando yo empecé a competir, era una época en la que yo tenía mi trabajo de tiempo completo, estaba haciendo una maestría, estaba empezando esto y para mí el precio de todo lo que necesitábamos comprar entre suplementos y comida era algo que en ese momento de mi vida me costaba mucho costear y yo recuerdo que justamente en esa primera preparación para el ferrocarrilero, yo trabajaba en Santa Fe, vivo en Toluca. Y había momentos en los que ni siquiera tenía para regresarme en el camino. O sea, diario te ibas de Toluca a Santa Fe. Así es. Lo he hecho 12 años. Generalmente he tenido trabajos en Ciudad de México. Pero hubo un momento en el que sí fue muy difícil. Y obviamente con el paso del tiempo, el paso de la experiencia profesional, pues esas preocupaciones se van reduciendo un poco con base en el avance profesional. Pero sí hubo un momento que fue difícil. Y también, o sea, hubo un momento que estuve dando asesorías y es simplemente estar buscando cómo puedes lograr costear esto de la mejor manera y de la manera más ética posible, ¿no? Claro. Oye, ¿y cómo te organizabas? O sea, ¿cómo lograbas que tu cabeza y tu estrés no rebasara el límite de ya hasta echar a perder tu progreso, ¿no? Sí, claro. Yo creo que esa es una de las partes más importantes que me han ayudado a mí a mantener la parte del trabajo con la parte del bodybuilding en una sinergia muy, muy adecuada. Y yo siempre me levanto y esté en off-season, esté en cualquier periodo del bodybuilding, siempre hago mi cardio en la mañana. Y el cardio para mí me ayuda a poder planear mis días. Yo necesito planear mis días de una manera casi minuto a minuto para poder hacer todo lo que necesito, tanto del lado de trabajo, tanto del lado de mi vida general como del bodybuilding. Y eso es lo que me ha permitido mantener esa constancia y tratar de evitar que se empiecen a mezclar y a golpear unas con otras. Sí, o a descuidar unas, ¿no? O sea, sí, inclusive pues tu vida personal, o sea, es difícil que pues la gente tenga pareja, más estando en preparación, porque pues te enfocas en ti y no es que quieras ser tan egoísta, así de no, váyanse todo el mundo, pero pues tienes que enfocarte en sí. Y tú no, ¿cómo le haces? Es la pregunta del millón porque ya ves que subí la historia
Un montón. ¿Y cómo le haces para pues estar bien con Judy? ¿Cómo se preparan? Pues Judy, yo es mi prometida y llevamos 8 años en esto. El mismo tiempo que ambos empezamos a competir, hemos estado juntos. Entonces, nuestra vida de atletas la hemos hecho juntos. Juntos. Y creo que algo muy importante que a veces como culturistas tendemos a olvidar es, sí, necesitamos estar súper enfocados en eso, pero también es importante la paz, la vida con tu pareja y tienes que equilibrar las cosas. Hay algo que yo siempre digo y es el balance perfecto entre una vida de pareja, vida totalmente ajena, personal, el trabajo y el culturismo, no es una vida perfectamente balanceada todo el tiempo. Ese balance se va equilibrando con base en el tiempo, con base en cómo estás del lado del culturismo, cómo estás del lado del trabajo. Nunca va a ser 30%, 30% y 30%. Necesitas saber equilibrar eso y algo que nos ayuda mucho es entender esa parte, entender que hay momentos para enfocarte en el trabajo, momentos para enfocarte en el culturismo, pero siempre tienes que tener ese sentido de no perder que tu pareja está ahí y que sí puedes hacer mil cosas, pero también tienes que dedicar un momento de calidad para tu pareja y poder recuperar ese tiempo que a veces nosotros como culturistas tendemos a perder un poco, ¿no? O sacrificar por estar en el gimnasio. Es darle ese tiempo adecuado a tu pareja. Sí, porque al final pues vas a terminar un día, pues nos vamos a hacer viejos, ya no, el bodybuilding se va a acabar para uno y la vida en donde queda, ¿no? Exactamente. Oye, y en cuestión de justo de vivir esto con ella en el mismo camino y casi casi a la par, existe mucho como en general, ¿no? Entre amistades y sobre todo en parejas como esa pequeña lucha, ¿no? De rivalidad entre varias personas desgraciadamente. Uh-huh. Y ustedes, ¿no? O sea, ustedes se apoyan y si es su momento de brillar, tú ahí te agachas, la grabas y viceversa, ¿no? Yo lo he sido testigo. ¿Cómo llevan eso? O sea, ¿se habla o se dio? Sí, la verdad es que siempre nos hemos comunicado y nos hemos organizado muy bien en ese sentido. Hubo un periodo, justamente el periodo de off-season que yo tuve donde necesitaba crecer, que ella sí podía seguir compitiendo porque ella estaba muy cerca de obtener su carnet profesional. Entonces hubo una época en la que yo no estaba compitiendo y ella sí, ¿no? Entonces era de repente difícil porque pues yo estaba en off-season, podía comer un poquito más, ella no, y justamente era tal vez esa etapa en la que fue un poco más difícil, pero cuando los astros se alinean y estamos en una misma temporada de competencia, yo creo que es de las partes más lindas, ¿no? Porque los dos estamos apretados, los dos estamos cansados. Si hay un día uno que dice, ¿sabes qué? Estoy muy cansado, no puedo levantarme, el otro le dice, oye, ¿sabes qué? Vente, vamos, es hoy. Y eso yo creo que nos ha ayudado mucho a consolidarnos como atletas, pero también como pareja. Es ese, no te voy a dejar. Si tú estás un poco débil hoy, yo me voy a hacer 2 veces más fuerte y te voy a ayudar porque estamos en esto juntos. Y si de pronto un día los dos se sienten out en la lona, pasa. Sí, pasa y ha pasado muchas veces y siempre hay alguien que dice, no, ¿sabes qué? Te levantas, vamos. No te podría decir ni siquiera una vez que los dos estuviéramos así y no hayamos ido al gimnasio o hecho el trabajo. Oye, ¿tú crees que el hecho de compartir la vida con alguien que se dedica a lo mismo en cuestión del estilo de vida ha beneficiado mucho tu carrera? O sea, que hayas progresado más rápido o que se te haga más fácil. Sí, totalmente. Yo creo que hoy en día yo no podría ser el atleta que soy sin ella. Insisto, nos apoyamos mucho y yo he aprendido muchísimo de ella. Ella tiene una mente inquebrantable y es una persona súper perseverante. Es lo que, o sea, por ejemplo, yo la veo convertirse en profesional, yo la veo entrar a tops profesionales y eso a mí me pone un poco más esa motivación de no puedes quedarte atrás. Si ella vuela alto, tú tienes que alcanzarla y volar igual de alto que ella porque ese es el objetivo de las parejas. Claro. Oye, y obviamente son sensaciones diferentes, ¿no? Pero ¿qué te emociona más? ¿Ganar tú un campeonato o verla ganar? Es una buena pregunta. Cuando ella se hizo profesional, yo me desbordé en la audiencia porque
peleamos mucho para que ella lo consiguiera y ha sido uno de los momentos que guardamos con más cariño, ¿no? Porque fue un show que ella dudaba mucho de ir. Ese día el sol brillaba de una manera distinta y se dieron las cosas y me hizo muy feliz. Yo sé que de mi lado sabía que tenía que trabajar un poco más y tengo que seguir trabajando más y más fuerte para llegar a obtener un carnet profesional. Me emociona muchísimo, eh, pero son distintas sensaciones. A veces yo lo que necesito lograr para mí, para mi mérito, pero para mí verla a ella siempre en escenario, el mundo se detiene. Ay, qué bonito. Oye, y ahora, bueno, ya tu vida ha sido pues buena, positiva, y pues obviamente hemos pasado todos por momentos adversos y baches en el camino. Y bueno, el saber pues batirlos o trabajarlos o así, pues es clave, ¿no? Para ser la persona que eres hoy en día. Y has padecido a lo mejor en tu adolescencia como ciertas burlas, cierto bullying, cierto rechazo, cosa que tienes que trabajar hasta este momento porque se queda, ¿no? Dentro. Exacto. Y cómo lo has llevado a cabo, o sea... Pues yo de chico era muy chaparrito y era muy, muy delgado. Y eso, aunado a que mi forma de ser siempre fue un poco atípica, me gustaba el anime, era el chico tímido, que le gustaban otras cosas distintas al soccer, que era lo que predominaba en esas épocas con mis amigos, ¿no? Y yo sufría mucho de bullying. Y el bullying me llevaba a pelear muchísimo, muchísimo en la escuela, ¿no? Yo estoy marcado era cuarto de primaria en la que el grupo de mis amigos me golpeó en bola, ¿no? Porque sí. Porque sí, y se supone que era su amigo, ¿no? Entonces fue algo bien complicado, pero a raíz de que yo entré a karate, que tú dirías, oye, pues se pelea y va a entrar a algo que te enseña a pelear, pues se va a pelear más, no. Afortunadamente me ayudó a quitar de tajo todo eso y a poder lidiar un poco desde el lado mental con esta parte del bullying y hoy soy una persona que ya es más difícil que te saquen de tus De tus casillas, ¿no? casillas. Pero en el momento, obviamente, que la gente te acosa y te molesta, pues se siente miedo, ¿no? ¿Y qué piensas? O sea, ¿qué pensabas? ¿Qué era lo que pasaba por tu mente? Era muy complicado porque la gente, y más especialmente en la adolescencia, como niños no sabemos el impacto que pueda tener las palabras hacia una persona que ciertas palabras te pueden de verdad causar merma en tu cabeza, ¿no? Y es a veces lo que creo que detonaba mucho, mucho las peleas. Entonces, lo cierto es que de chico, antes de entrar a karate, no me controlaba y la única manera en la que frenaba eso era peleando, porque no había una manera de que alguien más se detuviera, porque yo siempre he sido una persona como alegre, aunque mi aspecto a veces pueda decir lo contrario. Aunque parezca vikingo. pero es cierto, soy una persona alegre y creo que también con base en eso la gente intentaba causar merma. Entonces, antes de karate fue lo que más trabajo me costó como lidiar el hecho de que la forma en cómo actuaba. El karate me dio esa disciplina para no caer en esas provocaciones y poder mantenerte fuerte ante ese tipo de comentarios que al final del día pues siempre van a haber en la vida. Claro, y ahora, o sea, estamos desgraciado o afortunadamente en la era de las redes sociales, que bueno, son un arma de doble filo, ¿no? Para bien y para mal, pero siempre va a haber comentarios tanto positivos como negativos y nunca falta, ¿no? El que se siente juez y, ¿no? Que le falta esto o que no sé, ¿no? Y obviamente pues es algo similar, ¿no? Es un rechazo de una persona que ni le estás haciendo nada, que ni te estás metiendo con ella y ahora ¿cómo tomas ese tipo de cosas? Pues sí, mira, justamente cuando gané el ferrocarrilero ya hace creo que 5 años, supe y llegué a ver publicaciones de compañeros del evento que estaban en la misma categoría y que no tuvieron tal vez un lugar que hubieran esperado, refiriéndose a mí de mil maneras, ¿no? Y yo creo que viendo hacia atrás, si yo hubiera visto ese tipo de publicaciones cuando no me podía controlar, yo hubiera reaccionado mal, pero cuando sabes lo que eres, cuando de verdad estás consciente de quién eres y de tu potencial, habrá gente siempre va a haber gente, siempre va a haber Claro. gente que pueda hablar mal de ti o que pueda decir cosas acerca de ti, pero tú sabes quién eres y mientras tú sepas quién eres,
va a ser muy difícil que alguien llegue y pueda causar merma en ti. Obviamente, a medida que va uno creciendo como atleta, pues más gente, alcanzas a más gente. Claro. Y el hecho de llegar a más gente también implica que haya gente que no te quiera ver brillar. Entonces, uno como atleta también tiene que estar preparado para eso, porque, o sea, lo vemos incluso a nivel Olimpia. Si alguien llega distinto, lo acaban en redes sociales y no tienen idea de lo que pasa ahí. Y nosotros nos guiamos mucho por qué haría este profesional en esta situación. Tú ves que se engancha con la gente que está hablando así, tú ves que se enoja y hace historias echándole hate a la gente que le tira hate. No, simplemente lo dejan ir. Y esa es la manera que nosotros entendemos y aprendemos de cómo se debe de comportar un atleta ya en el caso de otras personas. Yo todavía soy amateur, pero si quieres ser profesional tienes que comportarte como un atleta profesional y Claro. así debería de ser. ¿Y esa filosofía te creció desde que empezaste o la fuiste manejando o adoptando durante el tiempo? Yo creo que la fui adoptando con base en el tiempo, a medida que fui viendo más los eventos profesionales, que me fui empapando más del aspecto profesional y es algo que he tratado de cuidar mucho siempre, la imagen, ¿no? Porque al final del día yo, yo creo que ya como atletas profesionales o amateurs que están buscando un carnet profesional, la gente te sigue. Claro. Y si tú agarras y haces algo éticamente incorrecto o simplemente no te comportas como una persona buena, la gente lo va a empezar a replicar. Y creo que hoy en día mucho del culturismo, y en especial aquí en México, puede estar envenenado por actitudes de gente que no son las correctas, pero que sin embargo lo siguen muchas personas. Y empiezan a replicar eso, y eso es lo que a veces tiende a desvirtuar mucho el culturismo aquí en Sí, México. se tergiversa totalmente lo que es el respeto, ¿no? Por la disciplina. Totalmente. Y por ejemplo, algo que yo admiro mucho de Chris Bumstead, y creo que él, por ejemplo, es quien es hoy en día, porque es una persona correcta en el aspecto en el que veas. Es todos los chicos que vean a Chris Bumstead en Instagram ven que es un padre comprometido, que ama a su esposa, que como atleta es inquebrantable, pero que también tiene sus momentos en los que De llora, relax. que relax, pero que también llora. Es alguien muy transparente y muy correcto. Es alguien que como figura general del culturismo hoy en día es la persona ideal y nosotros tenemos que buscar ser eso. Claro. Oye, y a medida de que avanzas en redes sociales, como dices, ya tienes un impacto y pues claramente el físico ya, pues tú ya tienes físico de profesional, ¿no? Nada más te falta, Gracias. ahora sí que el pase, ¿no? Gracias. Del carnet, sientes una responsabilidad hacia la gente que va empezando, que a lo mejor te ve en el gimnasio y te dice, así te mira como un referente. Totalmente, totalmente. Y es algo que yo le digo mucho a la gente que también va empezando, a la gente que está compitiendo y a mis amigos. Si yo en algún momento veo que alguien no está teniendo una actitud, es como, oye, ve, el chavo que está aquí, que tiene 3 semanas en el gimnasio, te está viendo como una figura. Y pasa mucho en los gimnasios, y afortunadamente no es mi caso, pero generalmente los culturistas pensamos, y hablo en plural porque soy culturista, pero pensamos que por estar en el gimnasio nosotros tenemos más preferencia que la gente que está ahí, y no es cierto, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que a veces se tiende a burlar de los que están empezando porque lo estás haciendo mal, y cuando yo a veces, oye, en lugar de burlarte, ¿por qué no vas y le corriges? Y es algo que yo trato de hacer, porque cuando yo empecé a mí nadie me enseñó, Claro. yo empecé aprendiendo solo, y si yo llego a ver en el gimnasio un chico que a lo mejor está buscando bajar de peso, que no sabe cómo son los ejercicios, en lugar de burlarme, yo voy y lo intento ya, intento que esas experiencias que tienes primero en el gimnasio sean positivas para que de verdad sigas, porque siento que mucha gente que de verdad tiene su propósito de ir y cambiar su físico termina no haciéndolo porque hay gente venenosa que lo intimida y que terminan mejor quedándose en casa para no recibir bolas. A veces es humillante, ¿no? O sea, y qué triste porque pues nadie nace mamado, a todos nos ha costado trabajo y ya gente profesional y todo más trabajo y pues como que no recordar exactamente cómo empezaste, los sueños que tenías, pues como que ya está muy descabellado, ¿no? Sí, totalmente. Muchos llegamos a perder la memoria de cómo estábamos antes de empezar. Y es por eso que tenemos esa responsabilidad
como atletas que a lo mejor y ya somos una base, una referencia para los que están empezando. Tienes que comportarte bien. Claro. Tienes que saber de qué estás hablando en el gimnasio, de qué estás hablando en redes sociales, porque si hablas de temas que necesiten de asesoría profesional en el gimnasio abiertamente, si el chico que apenas está empezando te escucha, puede terminar en temas de salud que son comprometedores porque te escucha y porque tú no tienes esa conciencia de que la gente te está viendo y que va a intentar replicar lo que te escucha hacer. Claro, o sea que con el tema pues de todo lo que, los sacrificios que llegamos a hacer, que incluso pues a veces llegamos a exponer nuestra salud allá a cierto momento de la preparación, te prefieres mantener hermético para no llegar a dañar a alguien. Tal vez no hermético, pero sí me gusta, sí soy muy abierto a compartir lo poco o mucho que sé, ¿no? Y obviamente han habido muchas personas a lo largo de mi trayectoria, chicos que se han acercado, me dicen, oye Julio, ¿me recomiendas X o Y cosa? Y trato de darles toda la explicación, tanto los pros como los contras. También un poco el contexto de aquí de México, porque muchas de las cosas que usualmente preguntan los chicos de suplementos, creatina, ¿no? Es mala la proteína. Y ese tipo de cosas, si son mal guiados, pueden llegar a esos temas de salud. Entonces yo prefiero compartir lo que sé, alertándolos tal vez de los riesgos y también de los beneficios para que ellos puedan tomar una decisión consciente y bien fundamentada. Oye, ¿y tú crees que el hecho de tomar la decisión como pues, cualquier ser humano de ya hacer bodybuilding, crees que deba de ser una edad ya más consciente? O sea, ya pasando la adolescencia y todo eso. Pues desde el aspecto de la ciencia, sí tienes que ser mayor de edad para poder empezar a tomar los suplementos necesarios y todo lo que conlleva un bodybuilding competitivo. Claro. No le veo un sustento teórico a que un chico de 14 años se esté echando toda la farmacia encima porque ahorita, en ese momento su cuerpo está en lo más alto de su crecimiento. Entonces claro, no creo que haya necesidad y obviamente el hecho de que sea mayor de edad también ya te vuelve más consciente de las decisiones que tomas. Entonces yo sí creo que ese tipo de cosas tienen que ser con la mayoría de edad o con el soporte de un padre, un tutor. Y un coach, ¿no? Bien. Y un coach. Bien, sí. Un buen coach. Eso es siempre algo que recomiendo. Oye, tocando el tema del coach, ¿cómo elige Julio un coach que diga, a ver, este es el que me va a cuidar en salud, en mente? O sea, no es tampoco su trabajo ser tu psicólogo, pero siempre va de la mano de que, coach, me pasó esto y estoy estresado y ya el coach te da 3 palabras, una palmada en la espalda y ya, ¿no? ¿Cómo eliges esa persona o qué es lo que llega a requerir Julio de un coach para poder, pues, triunfar en sus eventos? Yo sí creo que el coach es una parte medular para nuestro progreso y nuestra vida en términos de longevidad como atletas. Es una decisión que tienes que tomar con mucho cuidado, con mucha investigación. Lamentablemente aquí en México, y digo, generalmente es en todo el mundo, hay gente que no está suficientemente preparada para llevar atletas. Entonces tiene que haber mucha investigación de tu parte. Tienes que ver la referencia de qué tipo de atletas lleva, cómo los ves de salud. Tienes que ver también mediáticamente cómo es ese coach, si es una persona correcta. Esa investigación previa a poder contratar servicios de coaching es muy importante porque realmente te va a dar las bases para poder tener una vida del lado de atleta que pueda ser competitivo, pero a la vez que tu salud esté de acuerdo. Yo llevo 4 años trabajando con Francisco Espín y Fran siempre ha cuidado mucho, por ejemplo, mi salud. La salud para él es más importante que ganar un campeonato, ¿no? Y con eso yo me siento muy tranquilo, he tenido un progreso increíble con él y es algo que yo agradezco mucho y me pongo totalmente en las manos de mi coach porque hice esta investigación previa y el hecho de haber estado ya tanto tiempo con él me permite tener esa confianza. Y si pudieras ejemplificar, no sé, un protocolo correcto de cuidar la salud, o sea,
¿A qué te refieres? ¿Análisis? ¿A...? Sí, nosotros, del lado de mi coach, nos pide hacer análisis cada 4 meses, ¿no? Y con base en esos análisis hacemos la remediación de lo que pueda estar fuera del rango. Eh, también va mucho de la mano el hecho de no sobresaturar a tu sistema en cosas que tal vez sabes que no van, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? Que si tu cuerpo ya se ve que está estancado en un proceso precompetitivo, por ejemplo, y tú quieres echarle más cosas encima, ahí es cuando mucha gente por tener un buen lugar en una competencia tiende a llegar a un riesgo extremo. Creo que la palabra clave aquí es extremo. Siempre hay un riesgo, siempre hay un reto, pero cuando ya llegas a un extremo en el que realmente puedes poner en riesgo tu vida, creo que ahí es cuando no se vuelve saludable. Y cuando llegas a sentir mucho cansancio o llegas a tener, no sé, algún efecto secundario de cualquier cosa, ¿lo comunicas? O sea, es importante también para la gente que va empezando, porque luego ya sí me pasó, pero pues no le dije nada. No, totalmente. La comunicación con tu coach es inmensamente importante y a veces muchos, por experiencias malas o buenas, tenemos a ser ligeramente penosos y decir, ¿sabes qué? No quería molestar a mi coach y no le dije que llevo 4 días malos del estómago, pero tu físico se ve mal y tu coach, si ve tu físico en un retroceso y no le dices qué está pasando, él puede pensar o que estás fallando en la dieta o que necesita hacer unos ajustes. Entonces ahí yo creo que la comunicación con un coach es sumamente importante para que él entienda todo lo que no alcanza a ver en una foto o en un peso y pueda hacer los ajustes necesarios. Oye, pues ya llevas bastante tiempito con él, ¿no? Sí. ¿Tienes ya planes para seguir buscando tu carnet o todavía no sabes del próximo año? Sí, la idea es empezar el periodo competitivo cerca de mediados del año que viene y es nuevamente seguir buscando el carnet profesional. Yo llegué con Fran buscando eso y yo sé que si hay una persona que me va a poder convertir en un atleta profesional, es él. Entonces, Totalmente. no importa si toma un año más, si toma dos, yo sé que, por ejemplo, él es el que me va a consolidar en mi vida de atleta y es lo que estamos trabajando. Entonces, sí, mediados del año que viene. Oye, una pregunta súper importante que nos hicieron en la cajita es de que si el tema de la cultura, pues obviamente que en Europa no es lo que va a conseguir en México, no interfiere mucho como que en el plan o como que te cueste trabajo conseguir cosas que te mande o así. No, era una de mis preocupaciones principales, pero no, afortunadamente, la manera en cómo manejamos la parte de la dieta, incluso suplementos y todo lo necesario para una puesta a punto, son cosas disponibles, vamos a decirlo así, en cualquier parte del mundo, ¿no? No es como... a mí me da mucha risa de repente escuchar que coaches ponen nopales a gente que vive en España, ¿no? Tortillas como, de maíz. Sí, ¿cómo lo consigues, no? Entonces, afortunadamente en ese aspecto hay una conciencia de la parte geográfica y nunca ha sido un limitante, afortunadamente. No. Oye, y a todo esto, pues ya vas a hacer tu vida, te vas a casar, ya vas a ser señor de Judy. En tus planes competitivos tuvo que haber un espacio de decir, a ver, primero me enfoco en mi vida personal, ahorita le das un espacio, pero mientras te sigues preparando, o sea, sigues haciendo pues todo lo que hace un bodybuilding. Sí, es curioso. Afortunadamente, como te decía, tenemos mucha comunicación, ¿no? Nosotros nos comprometimos, por ejemplo, hace un año y la pregunta del millón era, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo nos vamos a casar? Porque con base en eso necesitamos también pensar en términos de las competencias. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Para 2024, yo, Julio, voy a buscar mi carnet profesional, tú, Judy, vas a buscar tu calificación a la Olimpia y una vez que terminemos nuestro periodo competitivo, vamos a empezar a planear la boda. Y fue justamente lo que hicimos, ¿no? Y lo que estamos haciendo en vísperas del año que viene, ¿no? Es mucha comunicación, como te decía, claro. y no siempre todos los mundos de ambos se van a coincidir. Afortunadamente así ha sido esta vez, pero es justo lo que buscamos siempre, tratar de entender qué es lo que busca el otro y ver de qué manera podemos
podemos adecuar y cumplir los sueños que cada uno tiene, pero los sueños que también tenemos como pareja. Y mencionaste algo súper importante, adecuar tus competencias a tu vida, no tu vida a las competencias, ¿no? Así es. Te pones una fecha y ya mueves toda tu vida y a todo mal te sale. Exacto. Oye, y si pudieras tener un espejo al pasado y ves de frente al niño, como dices, otaku, que le gustaba el anime y que pues era como que sufría bastantes cositas, miedos, preocupaciones, etcétera, que no se imaginaba en lo más mínimo, yo creo que iba a estar así, ¿qué le dirías? Yo siempre pienso que nosotros no tenemos garantizado el día de mañana y con base en eso, mucho de lo que yo hago en la vida tiene ese trasfondo, ¿sabes? Con esto te quiero decir que no guardo rencor a la gente que tal vez me quiso hacer o me hizo mal en la infancia o en la adolescencia, porque gracias a esas personas que me llevaron a esos lugares oscuros, yo pude crecer como persona y entender qué es lo que quiero y qué no quiero en la vida. No quiero ser una persona como ellos. Cuido mucho a la gente que incluso no conozco, de gente como ellos. Me hubiera encantado empezar el culturismo antes de lo que lo hice, porque yo empecé en el gimnasio a los 27 años. Entonces me hubiera encantado empezar a los 18, 19, porque ahora otra cosa tal vez sería, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va. Pero tal vez si no hubieras empezado en esa competencia, no hubieras conocido a Judy y otra historia sería. Exacto, todo, yo soy muy consciente de que todo pasa por algo. A veces la vida te va poniendo como ciertas cositas ahí. Si tú lo agarras, puedes aprovechar. Y no siempre agarramos todas las oportunidades que se nos presentan en la vida, pero yo no creo en las coincidencias. ¿No crees en las coincidencias? ¿Por qué? Porque, insisto, es como tú dices, tal vez si yo, no sé, el día que conocí a Judy, que me invitó a hacer cardio en el gimnasio que estaba, yo no hubiera buscado continuar mi cardio, si yo no hubiera estado hablando con ella, a lo mejor no nos hubiéramos conocido. Y a lo mejor ahorita la plática que tú y yo estamos teniendo habría sido totalmente distinto. A veces la vida, te digo, te pone esas semillitas ahí y tú decides si las agarras o no, y eso puede cambiar totalmente tu vida y el rumbo. ¿Y si crees que es importante aprovechar así cualquier oportunidad en el momento que se te presta? Yo creo que es muy importante. ¿Cómo te lo digo? Creo que es mejor arrepentirte de las cosas que hiciste a de las que no, porque al menos ya viviste algo. No me gusta quedarme con las ganas de hacer algo. En ese entonces no quería quedarme con las ganas de competir, y si yo no hubiera ido a mi primera competencia, no hubiera visto a Judy competir ahí en su primera competencia también, e insisto, sería otra historia. Ay, qué cool, el sueño, todos aquí no viendo, porque Sí. ya conocemos la historia por parte de Judy, pero pues no sabíamos el trasfondo de la persona que la acompaña, ¿no? Exacto, y justamente es un punto importante, si yo, que odio el cardio, no hubiera hecho cardio ese día, no lo hubiera conocido. Entonces, banda, Hagan cardio. Hagan cardio, puede cambiar totalmente su vida para bien. Un cardio puede ser el cambio en muchas cosas, ¿no? Y mira, por un cardio me voy a casar. Exactamente. Oye, y aprovechando ya este último momento para cerrar el capítulo, pues hay muchas personas que te admiran y que te siguen y que quisieran saber, ¿no? Un consejo de ti, que a lo mejor, pues luego por pena, ¿no? No se acercan porque llegan a pensar que eres como un payaso. Digo, no es nada personal, pero así pasa, ¿no? O sea, Sí, te ven pues grande y es como de, no, me voy a rechazar. ¿Qué les dirías a una persona que va empezando? ¿Qué consejo le darías que quisiera pues seguir a lo mejor el camino o la trayectoria tanto como ser humano como atleta que has llevado tú? Yo soy muy creyente de que una vez que tú tienes un sueño, que tú tienes una meta, que de verdad quieres hacerlo, debes de seguir incansablemente por conseguir esos sueños. De hecho, tengo un tatuaje aquí en el antebrazo que comparto con Judy, y en la traducción es una frase en inglés, pero es una frase de Franz Kafka, y lo que dice es: sigue tus más intensas obsesiones sin piedad. Y es eso, si tú como
no sé, adolescente o de cualquier edad, quieres ir hoy al gimnasio y dices, ¿sabes qué? Me voy a poner mamado, me voy a poner mamada, voy a bajar de peso, es ve y hazlo por ti y no descanses hasta que lo logres. No importa si alguien se te atraviesa, te dice que no lo vas a lograr, tú demuéstrale a la gente, pero demuéstrate a ti mismo que sí lo puedes hacer. Sí, es que a veces es la misma mente la que traiciona, ¿no? O sea, lo empiezan una semana y luego, ay, ya, el sábado y ya no fueron nunca más. Totalmente, totalmente. Y todos hemos pasado por eso y eso es algo que también a veces la gente pierde la motivación y dicen, ya pasó una semana, hoy me siento cansado, ya lo voy a dejar. Y piensan que uno como atleta no pasa ya ha pasado por eso. Pasamos por eso todas las semanas, todos los meses, hemos pasado por eso una y otra vez, pero ahí seguimos. Y esos días que tú no quieres ir al gimnasio, tiene que salir la disciplina, porque la motivación está, a veces se va, pero cuando te mantienes disciplinado y dices, oye, tengo que ir porque ese es mi compromiso conmigo y no te fallas a ti, es cuando de verdad puedes seguir y afrontar esos días que uno no quiere realmente hacer nada. Y eso es súper importante, ¿no? Como el exhibir el que, o sea, sí, ya llevas muchos años, ya está normal en tu vida comer pollito y arroz, pero te sigue costando trabajo. Digo, a lo mejor no igual que antes, ¿no? Pero pues hay días en donde dices, no quiero una pizza, ¿sabes qué? Quiero llorar. O sea, sigues normal, ¿no? Igual que siempre. Totalmente. Y te digo, mucha gente piensa que a veces nosotros como atletas, que ya llevamos mucho tiempo en esto, no pasamos por eso. Y el hecho de que seamos atletas no quita que somos humanos. Claro. Que pasamos por esas etapas difíciles y las hemos pasado 1,000,000 de veces y las vamos a seguir pasando. Y es totalmente normal. A veces no tener ganas de ir al gimnasio, a veces no tener ganas de comer, de no hacer la dieta, pero lo que cambia las cosas mucho es la disciplina y el no fallarte a ti mismo. Oye, pues muchísimas gracias por el mensaje, por estar aquí, por compartirnos parte de tu historia. ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, igual las vamos a poner, ¿no? Claro, sí. XT, todo el mundo se las sabe. Pero Así. Pues igual, pues si las quieres decir. Así es. Antes que nada, igual, gracias por la invitación. La verdad me parece increíble que podamos tener estos foros donde podamos llegar a más gente y que la gente escuche temas que tal vez no siempre se platican. Mencionabas a lo mejor y por el aspecto físico que uno pueda tener, la gente llega a pensar que no estamos ahí para escucharlos y yo siempre abro la puerta a que se acerquen, que me pregunten, porque a mí me encanta compartir mi conocimiento, ya sea de bodybuilding, tecnología, lo que sea. Es algo que me gusta, entonces aquí estamos. Mis redes sociales es @farfanit en Instagram o búsquenme simplemente como Julio Farfán. Oye, ¿y te sigues dedicando a dar asesorías? No, hoy en día ya lo he dejado porque tengo mi trabajo de tiempo completo, también soy consultor tecnológico, entonces la vida como tal del lado profesional me rebasa hoy en día, incluso hay días, más si a eso le agregas el culturismo, más si a eso le agregas la vida de pareja, tengo el tiempo muy comprometido y uno como coach tiene que tener justamente esa atención para sus atletas y es algo que yo le digo mucho a la gente que se acerca a mí, me encantaría, es algo que me gusta que empecé a hacer, no tanto por el dinero, sino por apoyar a la gente que estaba empezando en esto, pero hoy en día yo no puedo atender, no te puedo dar la atención que mereces. Exacto. Entonces es por eso que lo dejé. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Ayude por allá afuera. Gracias. Y bueno, vamos a estar al pendiente también de todo, ¿no? Que todo lo publican y nosotros encantados. Claro que sí. De sus competencias, de su boda, de todo lo que sigue. Pues muchas felicidades también Muchas por gracias. eso. Y bueno, pues gracias a ustedes por estar aquí una semana más. Y a Jack Donovan, patrocinador de este podcast y de XT Labs. Y nos vemos la próxima semana.